Mercado Abierto, el genuino sabor de los mercados. Y el genuino sabor de la bolsa con Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Alberto, disculpe el retraso, es que llevamos ya toda la tarde así, con los minutos a cuestas, le pido disculpas. No hay problema, muy buenas tardes. Bueno, venga, nos vamos al mercado, nos vamos a lo que es lo nuestro, a lo que es lo suyo. Interesante, Bankia en 1,60. Interesante, me dicen por aquí también Colonial, en la que usted había puesto el ojo semanas atrás. Interesante, Yastel por encima de los 10 euros, aunque el IBEX 35 sigue donde sigue, pegadito al nivel de los 10.200 puntos. Ahí está la clave, y es que estamos viviendo un mercado con valores que funcionan bastante con el pie cambiado, unos y otros. Bueno, pues mientras estemos un poquito en consonancia con cada precio y con cada sector, fíjate lo del tema de la energía, qué bien ha funcionado. Bueno, pues mientras estemos en consonancia con ello, debemos asumir que es lógico lo que está sucediendo. El IBEX sigue dentro de lo que cabe muy lateral, sigue marcando zonas de 10.200, lleva semanas haciéndolas. Sí es cierto que ha tenido sus recortes y sus rebotes, pero está prácticamente en el mismo sitio que hace 2 meses, y de hecho está en el mismo sitio que hace, bueno, pues estamos hablando de que en enero estaba ahí, y bueno, pues también lo había marcado esta zona en octubre, toda la zona 10.050, de manera que no hay un gran desplazamiento. Y cuando eso sucede, lo que tenemos es que tener especial ojo a la hora de elegir los valores, y sobre todo tender a los que están funcionando mejor. Lo está haciendo la energía, lo está haciendo SACIR. SACIR además con un SACIR en componente 4,57 ya, ¿eh? Sí, y con un componente añadido. Hemos comentado estas semanas que todo lo que había sucedido en Panamá había, de alguna manera, inclinado el sentimiento hacia lo negativo dentro de los inversores con respecto a SACIR. Y eso es muy bueno. Cuando un precio supera nuevos máximos, como había hecho SACIR con respecto a toda esa zona en la que había cotizado durante la crisis de Panamá, y supera esos máximos, y todavía no hay noticias especialmente positivas, se había dicho que efectivamente había una especie de principio de acuerdo, pero todavía no nos han dado una razón muy positiva para comprar, pues lógicamente el precio tiende a seguir subiendo. Así es que siempre que estemos un poquito pendientes de estos precios que están funcionando bien, hay que seguir en el mercado. A ver, y rectifico lo de Colonial, porque dice un oyente, seguidor a través de las redes sociales, que la advertencia de Colonial había sido de él, no suya. En cualquier caso, la mirada puesta en este momento, si hablamos de valores que están funcionando, ¿en qué seguimos? ¿En qué insistimos y en qué ya debemos retirarnos? Bueno, hay algo muy bueno, por ejemplo, Bankia. Bankia, semanas atrás comentábamos que el objetivo alcista andaba rondando la zona 1,61, 1,76. Bueno, llegaba a tocar inicialmente la zona 1,60 para recortar hasta los 1,45, para ahora de nuevo, en 6 sesiones, volver a retomar a la alza la zona 1,60. Eso es muy bueno. Es un valor muy castigado en el pasado y en el que hay un sentimiento muy negativo, lo cual es fenomenal en los valores que están subiendo, porque significa ese sentimiento negativo que la gente no se incorpora, y eso da alas a las subidas. La siguiente zona de resistencia es el 1,76, con lo cual Bankia es otro de estos valores que podemos añadir al caso de SACIR y al caso de los que hemos comentado la semana pasada con respecto a la energía, Enagas, Endesa. Es decir, son valores que de alguna manera van a funcionar para bien en contra de lo que suceda en el resto del mercado. A ver si nos da tiempo a hacer un comentario sobre Yastel y otros títulos enseguida. Antes, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a don Alberto Iturralde. Mira, a ver, mi pregunta es para alguna recomendación. Estoy en liquidez porque tenía unas acciones de IAG, la vendí la semana pasada a 5,45, ¿sí? Y creo que sigue siendo alcista y estoy pensando en entrar a los precios. ¿Qué valor, perdón? IAG, vale. IAG. Y luego, algunas recomendaciones, si no ve IAG para poder entrar, algún otro valor. Siempre a corto plazo. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias a usted, Antonio. Vale. IAG está bien, pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que durante estos días la limpieza de las subidas que traía durante estos meses ya no es tanto, está más volátil, está más lateral y tiene un stop en la zona 5,05, con lo cual para reentrar en IAG más bien nos merece la pena esperar un recortito hasta esa zona 5,05, y mientras tengamos claro ese stop, el objetivo alcista podría rondar la zona 5,69, ya con más nervios, porque está más volátil. Yastel, la has citado antes. Bueno, pues en Yastel, aunque sea un valor que lo es muy peligroso, hay que tener en cuenta que gestos como el que ha hecho en los últimos 5 días, es decir, recortar, fíjate, desde los 9,82 en una misma sesión hasta los 9,06, estamos hablando de un 7, un 8% de caída en una sesión, para en esa misma sesión recuperar la zona 9,65, es decir, una caída fortísima en la misma sesión para recuperarla al cierre. Eso es una señal muy alcista, máximo cuando ahora ya ha retomado de nuevo los máximos anteriores en la zona 10
euros. Bueno, pues eso significa que todavía hay más madera alcista en Yastel. Siempre decimos, mientras no estén agudizándose los rumores de compra o de OPA que ya empezaron a sonar semanas atrás, con respecto a la compañía, pues lo lógico es que siga funcionando bien. Así es que, bueno, el siguiente objetivo alcista está en la zona 10,60 y es un precio en el que siempre que tengamos claro un stop en los 9,90 podemos estar. Otros precios, bueno, pues habéis citado antes Inmobiliaria Colonial. Sí. Para este es un valor en el que yo normalmente no suelo recomendar nunca estar. Sin embargo, tampoco hay especial información ahora mismo positiva con respecto al precio. Así es que es uno de esos valores en los que el 1,80, que es un stop clarísimo, está ahora mismo en 1,94, nos puede servir para estar en Colonial. Pero ojo, porque este sí que es un precio peligroso, de manera que ese stop inexcusable. Bueno, nos apuntamos varias compañías. Además de Endesa, Nagas, tenemos a CIR en el punto de mira, tenemos a Bankia, tenemos a Yastel, tenemos, bueno, con matices esos que usted ha ofrecido, el caso de Colonial. Al otro lado del teléfono, Amparo, desde Barcelona. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes. Díganos. Yo querría que me hiciera, preguntaba por SACIR, pero ya lo ha comentado, o sea, Gamesa e Iberdrola. Venga. Por cierto, sobre Iberdrola, en la dirección oyentes@capitalradio.es. La radio, Fenomenal, Gracias. Porque además ya estamos emitiendo en Barcelona, Gracias. Así que fabuloso. Alberto Corcia también le pregunta por Iberdrola, así que venga, bueno, sacamos las dudas de un tiro. Es otro de esos precios de la energía que, en contra de lo que estaba haciendo el IBEX durante estos días, que el IBEX ha recortado y estos han continuado subiendo, lo que tenemos es que valorar que Iberdrola es un valor menos volátil que lo que puede ser en Agas o incluso lo que ha sido Endesa, con lo cual la subida de Iberdrola por eso es más discreta. Todavía va a continuar, está en el 4,84 y lo lógico es que la vayamos viendo durante estos días en la zona 4,92. Ahí tiene que tener más parada, con lo cual el recorrido no es muy amplio, estaríamos hablando de un 2% escaso. Pero bueno, siempre que queramos tener este valor en cartera como un valor más tranquilo, se puede estar en Iberdrola. Para grandes emociones, desde luego, no es el caso. Más bien yo, para un poquito más emociones en el sector de la energía, tiraría más para Enagas. Gamesa sí que tiene emociones, también está dentro de la energía, pero Gamesa es un precio que tiene algo que no han hecho otros, y es una subida espectacular desde la zona 1 euro hasta llegar a tocar los 9, es decir, un 900% de revalorización en prácticamente año y medio. Eso significa, con la volatilidad que ha tenido durante los últimos meses, significa que ya tiene más peligro que otra cosa, con lo cual yo, en el caso de Enagas, que no es que esté mal, es que está peligrosa de por sí. Bueno, pues yo tendría ya la precaución de colocar un stop inexcusable en los 8,30 euros. Y mientras tanto, si estamos dentro, la siguiente zona de resistencia debe rondar los 9,80. Pero, ojo, ya sé que son niveles muy amplios, pero es que Gamesa es un valor excesivo, con lo cual es normal que tengamos que dar niveles amplios y sobre todo es normal que a la hora de aplicar un stop, si se tercia en Gamesa, lo hagamos de manera férrea. Enseguida vamos con la siguiente llamada. Yo les recuerdo el teléfono 911734747 si quieren charlar con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Antes, una duda, Alberto. He escuchado un par de voces en este lunes que apuntaban atención a la bolsa alemana, atención al DAX, por debajo del nivel de los 9.300. ¿Usted también lanza la voz de alarma al respecto? Bueno, el DAX está más volátil. Semanas atrás, cuando ya empezábamos a traer el VIX con motivo de los mercados americanos, yo os comentaba, pues yo especulo mucho en el DAX, y os comentaba que este sí había saltado su límite de volatilidad. Este sí estaba especialmente nervioso. Bueno, pues lo que está sucediendo ahora es algo en consonancia con eso. Es decir, cuando decimos que va a haber un techo para caer, antes siempre se produce ese golpe de volatilidad que el DAX sí tenía, y en el S&P y en los índices americanos no se había roto al alza ese VIX, la zona 22 que citabas en un principio. Sin embargo, el DAX sí se había roto esa volatilidad, es decir, se había disparado. Bueno, pues lo que quiere decir es que seguramente el DAX, cuando los demás índices mundiales que han estado alcistas como el DAX durante los últimos 2 años, mientras esos demás índices suban, el DAX ya no va a hacerlo tanto, es decir, va a estar más lateral y seguramente va a ser el primero que dispare a la baja el mercado mundial cuando inicialmente decida descolgarse a la baja, que todavía no lo ha hecho. Ahora mismo el DAX está en una zona lateral con mucha velocidad
velocidad, eso sí, con mucho nerviosismo, acorde con esa volatilidad que hemos citado, pero todavía no se ha disparado a la baja, que es lo que tiene que hacer después de la volatilidad. Bueno, pues todavía le queda ese segundo paso, pero ya ha dado el primero, que los demás todavía no han dado. Así es que sí es cierto que a la hora de ser más prudentes, en Europa lo debamos ser en el DAX, lógicamente tanto el IBEX como el MIB italiano están laterales desde hace tiempo, con lo cual no tienen ningún interés, pero en Europa el DAX ya está marcando que aquí seguramente la fiesta ha finalizado. Así es que ahora mismo todavía nos queda más fiesta en el S&P 500, pero ya no queda tanta fiesta en el DAX. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, mi pregunta era para el señor Iturralde del futuro del DAX. Le iba a hacer una pregunta sobre el 9.310, porque yo me he vendido esta mañana. Si tiene posibilidades, yo tengo un stop loss por arriba, de llegar, que me imagino que sí, al 9.000. Esa es mi pregunta. Vale, si se fija ahora mismo en el gráfico del DAX, el objetivo bajista más probable anda rondando una zona en la que hizo un hueco la semana hace un par de meses, hace un mes y medio, que es justo en los 9.180, 9.190. Ese sería el objetivo bajista. El stop tiene una pega, y es que estaría en el soporte que se ha roto durante la sesión de hoy, justo en los 9.357, con lo cual es muy amplio, estamos más cerca del objetivo que de nuestro posible stop, con lo cual, bueno, podríamos fijar en la apertura de hoy un stop más cercano, menos fuerte pero más cercano, justo en esa zona que citaba, en esa zona 9.305, pero desde luego que ahora mismo el DAX está para especular en el lado corto, pero sobre todo para asumir que la velocidad de los movimientos va a ser mucho más amplia, con lo cual los stops ya no están tan a mano como antiguamente cuando teníamos la tendencia alcista tan clara. ACS es protagonista en esta jornada por varios frentes. Aunque usted sea analista técnico, sí que me gustaría que bueno, pues le echáramos un vistazo al gráfico, más allá de quién va a estar al frente de la constructora, después de Florentino Pérez, o de los movimientos con Hochschild y Leighton en Australia. Díganos. Fíjate, hay algo que normalmente siempre se suele decir, ¿no? Y es que se contrapone analista técnico y analista fundamental. Yo creo que es lo mismo. Es decir, yo creo que el gráfico nos dice de antemano lo que luego nos van a decir las noticias. Con lo cual, en realidad, es lo mismo un analista técnico que uno fundamental. La diferencia es que el analista técnico está viendo en el gráfico lo que luego nos va a contar la compañía. Y es un poquito lo que pasa con ACS. En ACS ahora mismo intentan estar en el candelero porque ha subido muchísimo desde la zona 10 que marcaba durante el mes de julio de 2012 hasta los 26,54. Estos valores de la construcción, ACS, Ferrovial también lo ha hecho, que han subido mucho en contra de otros también de la construcción que han estado más discretos, ahora se tienen que poner de moda en cuanto a noticias, y ACS lo está consiguiendo, ese cambio de presidencia, acuerdos con otras compañías. Eso es normal en el devenir de una compañía, y es muy peligroso a la hora de ver un precio que ha subido tanto, un 170% en año y medio, cuando encima ahora está en zonas de resistencia. Está ahora mismo, además de todo lo hemos comentado, está en zonas de resistencia, en zonas de 27,35. Sí, está un euro por debajo, hoy cierra en 26,54, pero es que ya ha frenado varias veces la subida justo en la resistencia, en los 27,35, con lo cual no es nada prudente lanzarnos ahora a comprar en un precio que tiene seguramente más recorrido de recorte que el que tiene de subida, de manera que ahora mismo hay que tener especial precaución. No obstante, si nos la jugamos en ACS, ¿sí?, que el stop esté cerquita, en los 25,90, que es donde tiene su primer soporte. Tourinbro, que es quien apuntaba a Colonial y al comportamiento de las acciones de Colonial, apunta al sector energético. ¿Usted sigue Galp? Lo digo por si puede hacer algún comentario al respecto o no. ¿Qué mercado es? ¿Euronext puede ser? Galp Energía, sí, Frankfurt. Ya lo tengo, sí, es Euronext. Sí, es un precio que está bien. Las energías fuera de España no han funcionado tan bien como lo han hecho en nuestro país. Y bueno, Galp había tenido hace 2-3 semanas había tenido un recorte fortísimo hasta la zona 10,20 y se ha recuperado un 15, un 16% hasta los 12,23 con mucha velocidad. Pero claro, Galp lleva cotizando en esta zona ni más ni menos que desde el año 2009, con sus idas y venidas. Y de hecho, si ampliamos más el gráfico, vemos que en el 2007 también marcaba zonas en las que está ahora, en esos 12,23.
con lo cual lo que es en esencia este gráfico es tremendamente lateral. Claro, a la hora de especular en un precio tan lateral, tenemos que meternos dentro de ese movimiento lateral a buscar resistencias. Bueno, pues la resistencia más importante está en este valor en la zona 12,50 y el soporte más importante estaría justo en los 11,70, con lo cual es estrechísimo, no está en tendencia y en valores así merece más la pena mantenernos al margen que de alguna manera u otra acercar mucho el gráfico para intentar ver movimientos que van a ser tremendamente reducidos. Nada que apuntar sobre Inditex, ¿no? Es que hoy, como ya han empezado a salir previsiones de que los resultados que va a presentar la próxima semana van a ser por primera vez planitos desde su salida a bolsa, y es un título muy ligado a los resultados, cuando publica resultados, a su comportamiento, lo tenemos por encima de los 100 euros, cerca de 105, 104,85. Sí, bueno, esas semanas pasadas hemos comentado que había tenido mucha más sobreventa que los demás. Comentábamos que lo lógico era que tuviera un probable rebote hasta la zona 109. Ha llegado hasta los 108 y a partir de ahí ha recortado. Bueno, pues hay que tener un detalle en cuenta. Para Inditex, ahora mismo no es buena opción estar dentro, porque de hecho el recorte que ha tenido durante las últimas sesiones es muy rápido y ya demuestra que no quiere funcionar como los demás. Pero podría pasar algo muy positivo para el valor. Si durante estos días, antes de publicar resultados, viéramos recortes en el valor que lo acercaran a su zona más importante de soporte, 98,5, citábamos las semanas anteriores. Bueno, pues si lo viéramos descender desde los 104,80, donde está marcando durante estos días, hasta esa zona 98,5, y a su vez viéramos que tras la publicación de resultados estos fueran interpretados de manera negativa por el consenso, esa especie de falacia que se suele utilizar, ¿no?, para indicar lo que piensa la gente. Bueno, pues si fueran interpretados de forma negativa y el valor ya hubiera recortado para entonces, nos estaría dando una clarísima señal de compra, porque eso significaría que los pequeños inversores salen desesperados porque Inditex está funcionando peor que los demás durante estas semanas y, lógicamente, en el momento en el que ellos salen, los grandes entran compradores, nosotros debemos entrar con ellos y seguramente aprovechar el repunte que tendrá posterior a esa publicación de resultados. Pero necesitamos que se cumpla ese escenario que todavía está por ver. Tenemos que ver antes recortes hasta la zona 98,5. Y acabamos con las materias primas. A ver, hoy ya sabe usted, mirando a China y todas las semanas estamos hablando, don Alberto, con usted de China, del oro, del consumo de metales preciosos. Hoy hay preocupación sobre si importa más o menos, si exporta más o menos, y entonces la mirada puesta entre la tensión entre Rusia y Ucrania y China, pues en el precio del petróleo a la baja. Hoy el oro, bueno, está muy planito, $1.339 la onza. Oro, plata o petróleo, algún metal que merezca mirarlo, o el platino, que en las últimas jornadas he escuchado muchos comentarios al respecto por el recorrido que podría tener este metal. ¿Con qué se queda? Bueno, vamos a introducir el platino, que es uno nuevo en los análisis. Hay que tener en cuenta un detalle. El platino había estado tremendamente infravalorado porque en la burbuja del oro habían aprovechado para subir el precio del oro, la onza de oro, por encima de la onza del platino, lo cual había generado un gran sentimiento positivo en favor del oro en la zona $1.900 y muy negativo en torno al platino. Eso significa que en este metal, a la hora de subir, va a haber mucha más facilidad que la que seguramente va a haber en el oro. El oro también hemos comentado en semanas anteriores que seguramente va a repuntar, es decir, que va a continuar subiendo porque el recorte que había hecho anterior era muy fuerte. Y el platino seguramente también va a tener más rebote. Como, lógicamente, el que manda siempre es el oro, si el oro lo hace, el platino también lo va a hacer. Y lo más normal es que desde los $1.476 en los que está ahora mismo la onza de platino, continúe al alza hasta su zona de resistencia en la zona 1.533. De manera que es normal que durante estas semanas todavía veamos más subidas en el platino, y si queremos especular en el mercado de materias primas, y sobre todo en el lado largo, esta es una opción fenomenal. Pero mejor tiene que estar en los 1.453. Pero mejor el metal directamente o compañías vinculadas a la minería, porque hoy se ha metido un buen viaje. Siempre el futuro, vale. Laura, porque en torno a las compañías hay muchísimos más factores y más manipulación de las manos que meten esos precios, muchos más de las que hay directamente en el futuro, que estamos viendo el gráfico directamente. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, un placer cada lunes con nosotros, con la audiencia de Capital Business Radio. Disculpe hoy el retraso en el inicio del consultorio. Muchísimas gracias por dedicarnos todos estos minutos. Alberto Iturralde, cuídese, feliz semana. El próximo lunes seguimos charlando sobre el mercado. Gracias, ¿de acuerdo? A vosotros, un fuerte abrazo. 8 minutos sobre las 6 de la tarde, las claves de la jornada enseguida.